Eso es. Ahí tenemos nuestra clase de criptografía. Vamos a continuar viendo algunos conceptos. La semana pasada estuvimos viendo, voy a ir a la clase de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo, terminamos, quiero hacer el enlace, por eso es que vamos a abrir la clase de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo criptografía básica, absolutamente básica. Estuvimos viendo la historia, cuando parte esto, cuál es el primer registro que se tiene de algún mensaje escondido, y se le atribuye a Julio César la primera encriptación para ocultar los mensajes. Y después aparecen algunos libros, ya en el siglo XIV aparece un libro, y en el siglo XV destaca un libro, un tratado de Batista, donde él publica el tema ya derechamente, digamos. En nuestro siglo hay algo muy, muy relevante, creo que dos cosas tremendamente relevantes. La primera patente que se hizo en 1919 por parte de un holandés, ¿ok? Y un holandés y un alemán. Y esta patente de 1919 la utiliza el alemán, uno de los dos que crearon la patente respecto a criptografía, y Arthur Servius crea la máquina Enigma, que era una máquina que permitía encriptar mecánicamente un texto. ¿Okay? La máquina Enigma es la que se usó en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, y de no ser por el célebre Alan Turing y un equipo de otros 5 científicos matemáticos, si no es por ellos que logran descubrir cómo era la encriptación que hacía y logran desencriptar los mensajes alemanes y logran, por lo tanto, conocer todas las posiciones y las planificaciones de los alemanes. De no ser por eso, es altamente probable que hoy día Europa no se llamara Europa, sino que se llamara Germania, como el antiguo reino. Eso lo mencionamos en la clase pasada. La finalidad de la criptografía es garantizar el secreto de la comunicación, de manera de que lo que se envía, primero, estar suficientemente seguro que quien dice que envía las cosas es efectivamente. O sea, si yo recibo un mensaje de la NASA, yo quiero saber que efectivamente es la NASA la que me lo mandó. Y además que nadie lo haya interceptado. Y si alguien lo interceptó, que no sea capaz de leerlo porque viene en un idioma que viene modificado, y que solo yo lo sé desmodificar. ¿Ok? Esa es la idea. Revisamos estos conceptos. Criptoanálisis es la capacidad de poder revisar un mensaje criptografiado o encriptado y lograr, a través de una serie de métodos, lograr descifrarlo. Esto no es trivial, no crean que mucha gente se dedica al criptoanálisis con éxito. Esto puede ser frustrante, puede usted estar meses o años procesando y no ser capaz de encontrar la llave con la cual se encriptó. ¿Okay? Así que aquí hay una serie de técnicas que se usan para intentar encontrar las claves usadas. ¿Ya? La criptografía ya viene el ocultar o poner en secreto la escritura, eso significa criptos grafos, y se aplican las matemáticas para aumentar la seguridad. No nos olvidemos que, claro, es muy fácil llegar y decir, oye, yo voy a ocultar, no sé, imagínese usted que quiere ocultar una botella de vidrio. Entonces, para ocultar la botella de vidrio, usted la rompe en miles de pedazos, la hace polvo, la mete adentro
de unas bolsitas y pasa a la botella de vidrio. El tema es que al otro lado, quien recibe las bolsitas con el vidrio molido, lo que le interesaba era la botella de vidrio, entonces él quiere reconstruirla y lo arruinó usted porque le aplicó tanta ingeniería para ocultarlo que ahora ya no se puede volver al origen. La criptografía tiene la gracia que es reversible, o sea, yo convierto un texto en algo ilegible, pero al otro lado se puede volver a convertir en lo que era originalmente. Vimos métodos criptográficos básicos, uno es sustitución y el otro es transposición. En el primero se sustituyen letras por otras letras o símbolos, ¿ya? De acuerdo a alguna lógica. Ahí vimos varias, desde la más simple hasta algunas bastante más sofisticadas. Y la transposición ya es, ya no se sustituyen las letras y símbolos por otros, sino que se ordenan y se leen de otra manera. ¿Ya? Entonces el texto está ahí, pero está desordenado y la gracia es que usted sabe cómo volver a ordenarlo de la manera original. El algoritmo de César ya lo revisamos, va corriendo las letras 3 o 4 lugares para el lado y, por ejemplo, aquí decíamos que INACAP se termina escribiendo como LQDFDS. ¿Ok? Hay técnicas para descubrir el algoritmo del César. Hay técnicas utilizando las estadísticas. ¿Cuáles son las letras que más se ocupan? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la letra del abecedario en español, castellano, de este abecedario? ¿Alguien sabe cuál es la letra que más se ocupa? ¿Alguien lo sabe? No. ¿Sí? ¿Cuál es la letra que más se ocupa? No. ¿Ya? Bueno, es la misma letra que más se ocupa en el alfabeto inglés. Es curioso eso. Y es la letra E. La letra E es la letra que más se ocupa en el alfabeto español y también en el inglés. ¿Qué le parece? Entonces, de esa forma, alguien descubre rápidamente que con el uso habitual de las letras puede descubrir qué es lo que se escribió y descubrir las claves. ¿Ya? Ok. El algoritmo ROT13 que hace algo parecido, reemplaza unas letras por otras, pero rompe el abecedario en dos mitades y reemplaza mutuamente una por otra. La I la reemplaza por B, por V y la V la reemplaza por I. ¿Ok? Entonces, este es el ROT13. El ROT47 hace algo parecido, pero con 47 caracteres. Él busca usa caracteres mayúsculos, caracteres minúsculos y algunos símbolos también. No solo letras, sino que también símbolos. Y él desplaza el abecedario 47 lugares para atrás. Esto es bastante interesante. Esto es como para revisarlo, ¿ya? Para revisarlo. Muy bien. Este es otro tipo de sustitución. La sustitución de Villeneuve, en donde se sustituye en base a una clave. ¿Ok? Entonces lo revisamos nosotros. Si la clave es 23, entonces la palabra secreto, y yo aplico la clave 23 y la repito, 23, 23, 23, y la ordeno así. Entonces aquí dice que la letra S se reemplaza por dos letras más adelante, S-T-U. Entonces reemplazo la S por la U, la E por la H, la C por la E, C, D, E. Fíjense que las letras no se reemplazan siempre por la misma, porque por ejemplo acá la E se reemplazó por tres letras más adelante, en cambio acá la E se reemplazó por dos letras más adelante. Entonces, este tiene alguna ciencia más interesante. En el de Julio César, o acá, la A siempre se reemplaza por N y la N siempre por A. La R por E y la E por R, siempre. En cambio acá, depende de la clave, puede que una letra se reemplace por más o por otra, por una o por otra. La otra técnica que revisamos era la transposición, en donde no se sustituye una letra por otra letra o por un símbolo, sino que se dispone la frase que yo quiero colocar, se dispone en un cuadrado de filas y columnas
y se escribe el texto en filas y se va completando hacia abajo, y una vez que está puesto se lee a través de columnas, y no se lee siempre desde la primera columna en adelante, sino que se lee de acuerdo a una clave que yo doy. ¿Ya? Entonces acá, si yo digo que estas son mis columnas y el texto es "La pandemia me tiene loco", y aquí está escrito "La espacio pandemia me tiene loco", y aquí están las columnas, la 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este texto tiene una configuración de 5 columnas y clave 3, 2, 5, 1, 4. ¿Qué significa eso? Significa que primero voy a leer la columna 3 y después voy a leer la columna 2. Entonces, tanto el emisor del mensaje como el receptor saben que hoy van a estar encriptando con esta clave, 3, 2, 5, 1, 4. Para hacer eso, tienen que mandarle la clave uno al otro. Entonces, a primera hora de la mañana, yo le aviso, esta va a ser la clave con la que vamos a trabajar hoy. Significa que la primera columna que voy a leer es la 3, luego la 2, luego la 5, luego la 1, luego la 4. Y por lo tanto, así queda ese mensaje. La pandemia me tiene loco, queda así. Totalmente ilegible. Absolutamente ilegible. No hay forma, a menos que tú sepas la clave. ¿Cómo se mandan la clave? La idea es mandarse la clave en clave, ¿ya? Entonces en la mañana yo puedo llamar a la otra persona y le digo, oye, mira, eh, te dicto el menú de hoy. Ah, ya, excelente. Dime qué es lo que va a haber. Mira, va a haber cazuela y resulta que ambos tienen un listado en donde la cazuela es el número 3. Pero ese listado no lo conoce nadie. Entonces va a haber cazuela, pero también pueden haber albóndigas, podrían haber lentejas, después en el segundo plato va a haber un trocito de carne y finalmente el postre van a ser manzanas. Y cada una de las cosas que yo le dije, hay una listita donde se representa un número y yo le mandé la clave 32514 de esa forma. Entonces, si alguien estaba escuchando la conversación telefónica, no va a saber que la clave es 32514. ¿Ya? Eso se usa de esa forma. El error que cometieron los alemanes fue que ellos no cambiaban la clave. La cambiaban al principio todos los días, pero llegó un minuto en que alguien le dio, por decirlo así, le dio lata cambiarla, ¿ya? Entonces ya no la cambió más y mantuvieron la misma clave hasta que los pillaron. Por lo tanto, ya no había que esforzarse en buscar la clave, solo había que esforzarse en que el mensaje que tú lo recibías lo tenías que disponer de una cierta forma y se leía bien a la primera porque este número, la clave ya se la sabían y nunca la cambiaron, nunca más la cambiaron. Un error que les costó la guerra y podríamos decir gracias a Dios que cometieron el error y que les costó la guerra. Esta era la máquina Enigma y aquí hay algunos algoritmos clásicos de cifrado. Pueden buscarlo ustedes y ver de qué se trata, pero no es la idea, chiquillos, que no le voy a pedir que usted encripte con el algoritmo Sober. No tiene ningún sentido. Necesito que usted sepa que han habido personas que han inventado algoritmos muy sofisticados para hacer este tipo de encriptación. Pero no se preocupe, no se preocupe con esto, ¿ya? Sí podría venir uno de estos. Aquí hicimos un ejercicio interesante y podría venir uno en que yo le pida que cifre un texto. Cifre un texto, por favor, con 4 columnas y clave tanto, ¿ya? Eso sí podría venir, por supuesto que sí. La criptografía simétrica, y aquí quedamos, es una criptografía que sirve para dos personas, emisor y receptor. Se establece una clave para cifrar y descifrar. Ambos tienen que saber la clave. Ambos tienen que saber la clave. Entonces yo encripto con una clave, por ejemplo acá, con esta 32514 y hago este juego y encripto con esa clave. Y el receptor tiene que saberse la clave 32514 porque el receptor utiliza la misma clave para desencriptar. Entonces, el emisor tiene una receta secreta, la encripta con la clave, está cifrada, la transmite, no importa que al transmitirla alguien la capture, no importa porque va a capturar, mire,
esto. En vez de capturar lo correcto, va a capturar esto. No va a saber cómo traducirlo. Y una vez que viaja y llega igual cifrado, el receptor aplica la misma clave y obtiene la receta secreta. Vuelve a la receta secreta. Bien, dijimos que la característica de una criptografía simétrica usa la misma clave para cifrar y descifrar. Es rápido, es seguro. El texto que ya está cifrado resulta compacto, no resulta más grande que el texto original, solo resulta cambiado, pero no más grande. Efectivamente es un cifrado que está sujeto a la intercepción, o sea, alguien puede capturar este mensaje y puede abrirlo, solo que al abrirlo va a estar encriptado, no va a saber qué dice, pero lo puede interceptar y lo puede abrir, ojo, y si lo puede interceptar y lo puede abrir, puede meterle una serie de algoritmos que van a intentar traducirlo, ¿ya? Esta clave sí, yo tengo acceso a los datos y podría intentar traducirlo, ¿ya? Una desventaja importante es que por cada persona con la que yo me quiero comunicar voy a tener que tener una clave diferente con cada persona y por lo tanto si tengo, si estoy con 20 personas comunicándome, voy a tener que manejar 20 por 19 medios, o sea, 20 por 19 medios son 20 por 19, 190 claves para comunicarme con unos y con otros. Entonces tengo que tener claves para cada una de las combinaciones. Entonces es un poquito inconveniente, ¿ya? Estas claves no las manejas tú ni las manejo yo, sino que las manejan los software con las que nosotros nos comunicamos. Pero va a haber que administrar estas claves, porque depende con que yo me comunique, voy a usar una clave o voy a usar otra. ¿Ok? Así que yo no quiero usar la misma clave con toda la gente con la que me comunico. ¿Por qué? Porque si le mando un mensaje a Juanito y después le mando un mensaje a Pedrito, Pedrito podría haber estado escuchando el mensaje de Juanito y haberlo desencriptado, porque si es la misma clave para todos, yo puedo inmiscuirme en las conversaciones que son con otros. Total, él sabe que yo estoy usando la misma clave para todos. Por eso es que no se usa la misma clave para todos. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que vimos la semana pasada y llegamos hasta la criptografía simétrica. Entonces hoy día quiero que trabajemos la otra criptografía, la asimétrica. ¿Bien? La asimétrica. En la criptografía asimétrica es un método criptográfico, es un método en el cual yo escondo, pongo secreto un texto, usa un par de claves, usa dos claves para el envío de mensajes, una clave pública y una clave privada. ¿Ok? Una clave pública y una clave privada. Yo creo que usted ha escuchado de esto, ¿ya? Yo lo que no he escuchado es una buena explicación, pero sí he escuchado bastante de claves públicas y claves privadas. Espero que la de hoy día sea una buena explicación para usted. El remitente, ojo, el que va a enviar un documento, un archivo o algo, usa la clave pública del destinatario. Yo uso una clave pública de usted, destinatario, para cifrar el mensaje. Yo cifro el mensaje con una clave pública que tienes tú, ¿ya? Y una vez que está cifrado, solo la clave privada del destinatario lo podrá descifrar. En eso consiste. Así funciona esto, ¿ok? Así funciona, ¿ya? Entonces yo lo cifro, yo lo encripto, yo lo escondo con una clave pública que tiene usted. Esa clave pública es pública, ¿ok? Todo el mundo la conoce, no hay ningún problema. Pero yo lo encripto con esa clave pública y lo escondo, es como que lo cubriera encima con una llave privada y que es solo suya. Esa sí que la tiene solo usted. Entonces, este mensaje va encriptado,
se encripta y, contrariamente al otro, al que era simétrico, el simétrico va encriptado y viaja, y si alguien lo captura, lo puede capturar, lo va a capturar encriptado y es muy difícil que logre desencriptarlo, pero tiene la posibilidad, o sea, ve el mensaje encriptado, lo logra ver, pero puede que lo más probable es que no logre descifrarlo. En la criptografía asimétrica, las personas no tienen ni siquiera la posibilidad de verlo. O sea, yo encripto el mensaje con una clave pública suya, lo envío y al enviarlo lo cubro encima con otra capa. Una capa que la puede abrir solo usted. Solo usted, porque esa capa extra que le pongo afuera del mensaje se abre solo con su clave privada. Por eso es que la criptografía asimétrica, si es interceptada, si alguien intercepta el mensaje, ese mensaje ni siquiera lo puede ver encriptado. No, no lo puede ni ver, porque la forma de verlo es necesariamente usando la clave privada del destinatario. Y esa no la tiene, así que tiene que primero intentar adivinar la clave del destinatario, la privada. Y una vez que la logra averiguar y abre el mensaje viene encriptado con una clave pública y tiene que intentar adivinar la clave pública ahora. Entonces es bastante más robusto y mucho más resistente a los ataques que se llaman ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta son ataques en los que alguien logra capturar un mensaje encriptado y empieza y le pone un software que intenta descifrarlo a la bruta, a la fuerza bruta, o sea, intenta todas las claves que se le ocurran. 0, 1, 2, 3, 4, e intenta miles de millones de claves, de combinaciones, hasta que por fin le apunta. Usted comprenderá que un mensaje que va encriptado adentro con una clave pública suya y por fuera va cubierto como una bolsa con una clave privada, usted comprenderá que tiene que hacer dos descubrimientos: descubrir la llave privada para poder abrir el mensaje y luego descubrir la llave pública para desencriptarlo. Le aviso que eso puede tardar meses o años de procesamiento en un computador. Meses o años. Vamos a ver una tabla en donde se estima muy bien cuánto tiempo podría tardar un computador en desencriptar una llave pública o antes una llave privada. Es tanto el tiempo que al final lo intentan con lo más clásico, y si lo más clásico no funciona ya lo dejan, porque tendrían que estar años procesando para desencriptar un mensaje. ¿Ok? Ahí está la explicación. Este tipo de criptografía se inventó con el fin de evitar por completo el problema de intercambio de claves. La idea es que en los sistemas simétricos la misma clave se usa por receptor y por emisor, y receptor. En cambio acá, cada uno maneja una clave pública y una clave privada, pero es una sola. Entonces, yo puedo tener una clave pública y cada persona tiene una clave privada. Por lo tanto, se necesitarán solo n pares de claves por cada n personas que deseen comunicarse entre sí. ¿Se acuerda que en la criptografía simétrica se necesitaban n por n-1 partido por 2? Era casi n cuadrado. Acá se necesitan solo n. Si hay n personas, n claves. Punto. Cada uno con una llave pública y la misma llave pública y una llave privada por persona. ¿Ok? Esa es una diferencia, chiquillos, muy sustancial, muy importante, porque no necesita administrar claves. Es más, todo esto muchas veces se administra en un router. Lo administra un router. Tengo un documento de Cisco que creo que se los voy a compartir. Es muy, muy potente, muy completo. Y a veces lo administra un router o un servidor. Por lo tanto, usted
no sabe ni ve claves públicas ni claves privadas, no ve nada de eso. Lo administran equipos que están en la red. Mire, aquí vamos a ver algunos algoritmos de criptografía asimétrica. Por ejemplo, estos son tal vez de los más conocidos. El Diffie-Hellman, RSA, el DSA, Digital Signature Algorithm, un algoritmo de firma digital, el GAMAL, otro bastante conocido, y criptografía de curva elíptica, el SC, que es el que precisamente le puse aquí yo. Se disponen los números así, de esta forma, se disponen de esta forma, se van poniendo de 1, 2, 3, 4 en adelante, son 7, un cuadrado de 7 por 7, en donde en cada uno se van disponiendo los números de esta forma. Si usted se fija, se forma una elipse, una espiral, perdón, una espiral, desde el 1 en adelante hasta llegar al 49, y se disponen de esta forma los números y después se pueden ir leyendo arriba. Se pueden ir leyendo arriba o se pueden ir leyendo en vertical, como usted quiera leerlo. Entonces se arman claves que son bastante conocidas. O sea, si yo digo que voy a usar la segunda clave, podría estar usando la clave 38, 17, 16, 15, 14, 13, 30. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, las personas saben cuál es la clave que está usando simplemente dando el primer número. ¿Bien? Bueno, no se preocupe, no le voy a hacer encriptar con esto, pero le estoy mostrando cómo se las arreglan para generar las claves, para que no sea una cosa antojadiza, sino que sea una cosa un poquito más técnica. Con la técnica asimétrica, fíjese que las claves aseguran la inviolabilidad en función del tiempo. Y esto es en base a la cantidad de cómputos que serán necesarios hacer. Por ejemplo, aquí estamos hablando de bits que contiene la clave. Usted sabe que un bit, con 8 bits yo junto un byte. En un bit yo puedo guardar solo un 0 y un 1. En cambio, en un byte yo puedo guardar un número desde 0 hasta 255. Son 8 bits, un byte. Bueno, acá me dice cuántos bits yo puedo ocupar, y depende de cuántos bits ocupe, yo puedo dar una cierta garantía del tiempo en que se van a demorar en descubrir esta clave. Por ejemplo, una clave simétrica de 80 bits. 80 bits son 10 bytes. La clave simétrica, si se acuerdan ustedes de la clase pasada, por ejemplo, en 10 bytes, yo podría poner una clave simétrica de 10 dígitos, en donde voy desplazando los dígitos, voy desplazando las letras para el lado, una cierta cantidad de letras. Si tengo 10 letras y uso una clave simétrica, o sea, misma clave en el emisor y misma clave en el receptor, encripto aquí y desencripto acá, se podrían tardar tiempo de procesamiento de hoy, con una máquina potente de hoy, podría tardarse 3 años en probar todas las opciones posibles. Todas las opciones posibles conocidas con una clave simétrica de 10 dígitos. ¿Por qué hablo de 10 dígitos? Porque tiene 80 bits y en 80 bits son 10 bytes, 10 dígitos. Entonces, hasta 3 años con una clave simétrica de 80 bits. ¿Ya? Si la clave es asimétrica, para 3 años necesito 1248 bits. ¿Ok? Recuerden que la asimétrica estamos usando dos claves. Firma digital también utiliza claves diferentes, públicas y privadas, pero además firma digital utiliza lo que se llama una función hash, que la vamos a ver de inmediato. Necesita 160 bits para garantizar 3 años.
Chiquillos, es muy probable que nadie eche a andar un programa y espere 3 años hasta que el programa descubra una clave, ¿verdad? Estamos hablando de que, por ejemplo, yo uso una clave para hacer una transacción bancaria. Y la transacción bancaria se hace hoy y se termina hoy. Y en pocos segundos, en instantes, está hecha la transacción y nunca más se va a ocupar la misma clave. Entonces pierde todo sentido que alguien me capture esa clave que viene encriptada y procese en un computador, en un supercomputador, procese un algoritmo 3 años para descubrir con qué clave se fueron los datos de mi transacción, de mi depósito, mi transferencia en el banco. Es ridículo que espere 3 años porque cuando a los 3 años logre tenerla, ya esa clave nunca más se usó. Recuerden que las claves en el caso de transmisión de datos se ocupan una sola vez, entonces está suficientemente protegido. Con 3 años está suficientemente protegido. Imagínense 10 años. En 10 años que no me pillen la clave. Es súper bueno y por eso incluso, por ejemplo, en los sistemas que atacan las claves de los correos electrónicos o las claves del Facebook y de estas redes sociales, en que quieren hackearte tu red social o tu correo y te buscan descubrir la clave que tú usas en el correo electrónico. Y resulta que los correos electrónicos te están obligando hoy día a cambiar tu clave una vez al año. Entonces, a los 3 años ya hay otra clave, ya no está la misma clave. Bueno, aquí tiene usted un ejemplo de cuánto se demora en hacer estas cosas, las diferentes técnicas. Mire aquí, quiero llamar la atención en esto. La clave simétrica, si bien es muy buena, necesita muchos bits, necesita unas claves enormes de grandes para garantizar 3, 10, 20, 30 años. Las claves hash, que para todos los efectos son iguales a la firma digital, porque de hecho la firma digital utiliza claves y funciones hash. Mire, apenas con 160 bits puede garantizar 3 años. Apenas con 160 bits. Lo mismo en este caso, 192 bits garantizan 10 años. 10 años, ¿ya? Usted me dirá, pero ¿por qué no ocupan clave simétrica si ocupa menos bits? No hay para qué usar tantos bits. Sí, es que no importa si hay que usar tantos bits porque los bits son muy baratos hoy día. Lo que más importa es que tenga una consistencia y que el mensaje que se envió llegue bien, llegue sin alteraciones y nadie lo descubra. Ahora, esta tablita, que ya tiene 2 o 3 años ya, es una tabla que entrega Cisco en base a las capacidades que tienen sus equipos para lograr descubrir claves. En base a esas capacidades, Cisco dice que menos de 3 años no se demora nunca en descubrir una clave. Ok, bien. Pero dice abajo algo tremendamente importante. Esto se volverá obsoleto, esta tablita va a quedar obsoleta en la medida en que las capacidades de cómputo se multipliquen exponencialmente. Las capacidades de cómputo en los computadores hoy día se multiplican exponencialmente. Yo le quiero contar, por si usted no lo sabe, los computadores que eran 2 computadores que llevaba el Apolo 11 y los Apolos anteriores y que supuestamente llevaron al hombre a la luna. Hay gente que no lo cree, muy bien, está en su derecho. Esas 2 máquinas tienen una capacidad de procesamiento 3000 veces inferior a la capacidad que tiene su celular. Tu celular son 3000 máquinas PDP-11 que iban arriba del Apolo 11. 3000 máquinas. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, resulta que tú estás con una capacidad de procesamiento tremenda en la palma de tu mano y por lo tanto estos números en un corto plazo, 2, 3, 5 o 10 años, podrían perfectamente aniquilarse y podrías tener una protección de hasta 3 años solamente con una función hash de 512 bits. Ya no bastarían 160 bits
sino que tendrías que ponerle 512 bits para tener solo 3 años. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen tal capacidad de proceso a esa altura que ya no, o sea, termina mucho antes de hacer el análisis. Dijimos que el análisis que estamos probando aquí se llama fuerza bruta. Y fuerza bruta es intentar todas las combinaciones posibles de claves. Si la clave tiene, como la simétrica, que tiene 80 bits, o sea, 10 bytes, o sea, 10 letras, yo voy a probar todas las combinaciones de 10 letras que puedan haber y le voy a apuntar a una de ellas. Le voy a apuntar a una de ellas. Letras y números, ¿eh? Letras y números. Muy bien. ¿Cómo funciona la criptografía asimétrica, chiquillos? ¿Cómo es que funciona? Funciona de esta forma. Entre dos emisor y receptor, ambos establecen una clave pública y ambos toman un acuerdo. Dice, oye, mira, vamos a usar esta clave pública. La forma en cómo se la comunican puede ser como yo les mencioné en la mañana, una llamada por teléfono y se van hablando cosas que ambos saben lo que significan. O si no estás preocupado tú del tema y estás preocupado un router o un servidor, entre los servidores establecen una llave pública. Y cada uno establece una llave privada. Además, mire, este diagrama puede que usted no lo entienda muy bien, pero una explicación que encontré muy buena por ahí sí la va a entender. Así funciona. Está la receta secreta del pastel de menta de la mamá y usted lo quiere enviar a alguien. Lo va a enviar a través de una red que es pública y por lo tanto alguien puede interceptar este mensaje. Si fuera una clave simétrica, la clave simétrica no le garantiza para nada que usted puede mandar un mensaje. La clave simétrica no le garantiza que usted puede mandar un mensaje y que nadie se lo va a interceptar. Se lo van a interceptar y van a ver el mensaje. Lo van a ver cifrado. Lo van a ver cifrado, pero lo van a ver. Lo van a ver. ¿Ok? Y no lo van a poder descifrar. Lo más probable es que no lo puedan descifrar, a menos que sí lo logren descifrar. Bueno, en el caso de la criptografía simétrica ocurre lo siguiente. Mire, la receta secreta del pastel, usted lo encripta con una llave pública. Y entonces usted lo tiene cifrado acá. Cuando este mensaje está cifrado, usted no lo envía tal cual a Internet, sino que usted lo envuelve, le pone una especie de capullo, le pone una protección afuera con una llave privada. La llave privada de quien lo va a recibir. Usted tiene acceso a ella, no la puede usar ni la conoce, pero usted le dice, mire, enciérralo en la llave privada del el que va a recibir. Y al viajar, viaja encriptado adentro con una llave pública, pero envuelto por fuera con una llave privada. Por lo tanto, si alguien lo intercepta y lo baja, no se sabe la llave privada, así que no puede abrir este capullo. Y si lograra, después de mucho esfuerzo, lograra abrir con una llave privada, abrir este capullo, se encontraría dentro con un texto que viene cifrado con una llave pública y por lo tanto puede que le sea muy complicado descifrar. Los personajes que están detrás de mensajes son bastante parecidos a los ladrones comunes y corrientes. El ladrón común y corriente va a un estacionamiento de supermercado y se pone guantes en las manos y empieza a tomar las manillas de los autos, de las puertas y las abre. Intenta abrir. Él no se va a dar el trabajo de romper una puerta o romper un vidrio porque se va a notar mucho. Él intenta lo fácil y lo fácil es encontrar un auto que quedó abierto. Y apenas encuentra uno que quedó abierto, se mete y ve qué cosas hay ahí a mano. No va a intentar robarle el motor, sino que ve en la guantera, mira ahí, corre los asientos de atrás, verifica si en el portamaleta hay algo y sale después y se va. Aquí pasa lo mismo, chiquillos.
Si yo intercepto un mensaje, aquí donde está el personaje, aquí, intercepto un mensaje, y ese mensaje viene encriptado, yo puedo meterle fuerza bruta e intentar descubrir la clave y desencriptarlo. ¿Ok? Pero si ese mensaje viene encriptado y además viene envuelto en un capullo con otra llave, con otra clave, una clave privada, entonces lo más probable es que este señor metiche, deseche ese mensaje, lo bote, porque sabe que va a perder 3 años, 10 años o 20 años procesando para nada. A lo mejor el mensaje era refome, era la receta secreta del pastel de la mamá, no. Entonces, lo más probable es que lo deseche, porque viene encriptado adentro y viene envuelto en un capullo por fuera. ¿Ok? Va a tener que adivinar 2 claves, no lo va a hacer. Cuando eso ocurra y el mensaje logra llegar al otro lado y viene cifrado y envuelto en un capullo, entonces aplicamos la clave privada para abrir el capullo, y una vez que abrí el capullo tengo la receta secreta del pastel, está cifrada y le aplico la clave privada del receptor y obtengo mi mensaje desencriptado. Desencriptado. ¿Ya? Espero no haberlo enredado mucho, pero así funciona. Vamos a ver características del proceso y después le voy a mostrar un ejemplo y con el ejemplo sí que le va a quedar claro. Con el ejemplo sí que le va a quedar claro. Le quiero contar algo. Con el ejemplo que vamos a ver en una o dos láminas más, es primera vez que a mí me queda claro. Primera vez que a mí me queda claro. Nunca me había quedado claro esto. Yo sabía todo este discurso y se lo podía repetir y se lo mostraba y parece lógico, pero algo me faltaba. Con el ejemplo que encontré por ahí, ahora sí que le va a quedar claro. Bien. Características de la criptografía asimétrica. 1. Necesita más tiempo de proceso. Más tiempo de proceso. Chiquillos, cuando hablamos de tiempo de proceso hablamos de milisegundos. No es que usted mande un mensaje, se meta al Facebook, ponga su correo electrónico y su password y apriete login y se demore 1 hora. No. En vez de demorarse 7 milisegundos en que aparezca el Facebook, puede que se demore 14 milisegundos, el doble. Pero cuando estamos hablando de 7 milisegundos, entre 7 milisegundos y 14 milisegundos para usted es exactamente lo mismo. ¿Correcto? Bueno, para el computador no es lo mismo, pero para usted y yo es lo mismo. Así que no nos va a afectar mayormente. Pero de que se demora más, se demora más. ¿Por qué? Porque usa 2 claves. Recuerde que tiene el mensaje, encripta el mensaje con una clave y ese mensaje encriptado lo mete dentro de una especie, como le digo yo, de un capullo y le pone otra clave para que no abran este capullo. Entonces, hay un pequeño tiempo extra de procesamiento, ¿ya? Hasta que el mensaje está suficientemente protegido, encriptado y protegido por fuera y ahí recién lo manda. Las claves que se utilizan en la criptografía asimétrica normalmente son de mayor tamaño que las claves que se usan en la criptografía simétrica. Si yo usaba una clave, por ejemplo, el algoritmo de Villeneuve, usaba una clave 23, 23, 23, 23 y así la voy repitiendo. Acá en las claves asimétricas, en la criptografía asimétrica, nadie ocupa una clave tan corta como 23. Se puede ocupar una clave de 128 bits. Una clave de 128 bits permite almacenar muchísimos números. Y esa es la clave que se ocupa. Una clave muy grande para que el que trata de meterse le cueste mucho tiempo, días, meses, años, desencriptar. Ese es el objetivo. Total, este procesamiento lo va a hacer un computador, entonces no lo voy a hacer yo. Así que no importa que tenga que traducir y cambiar las cosas, no importa. Si el computador, en vez de 7 milisegundos,
se va a tardar 14 milisegundos. Eso es todo. El esfuerzo de un computador no cansa a nadie. No cansa a nadie. El esfuerzo suyo y mío nos cansa. Pero que un computador procese unos cuantos cálculos más, da lo mismo. Para eso fue hecho. Este cifrado es más seguro que el simétrico. En el simétrico tengo una sola clave para cifrar y luego el que recibe para descifrar. Y el mensaje se va a través de la red, se va cifrado, pero se va abierto, no va envuelto en un capullo con una segunda clave. Por lo tanto, no, si alguien lo captura, podría capturar el mensaje, lo va a ver encriptado y podría intentar, con fuerza bruta, intentar desencriptarlo. En cambio, en el asimétrico, si alguien captura el mensaje va dentro, va encriptado, pero va dentro de otro capullo, de una envoltura que también tiene otra clave. Entonces tengo que adivinar dos claves. Abrir la envoltura con una clave y segundo, intentar desencriptar con la segunda clave. Casi imposible. No es decir que imposible, nada es imposible, pero casi imposible con las herramientas que tenemos hoy. Es más seguro que el simétrico. Así que esta puede ser pregunta de certamen. ¿Cuál es más seguro, el simétrico o el asimétrico? ¿Ves? Una pregunta de certamen. 3 puntos al tiro regalado. Mire, no sufre por interceptación de las claves. Si alguien intenta interceptar este mensaje, no hay un peligro inminente. No hay un peligro inminente, ¿ya? Porque la única clave que podría interceptar es la clave pública, la que está afuera, ¿ya? Pero si llega a interceptar esa clave y logra abrir este capullo, el mensaje adentro viene encriptado igual con otra clave que usted no se la sabe y va a tener que aplicar esa regla de los 10 años, 3 años, 50 años y no lo va a querer hacer. Aquí en este caso de la criptografía asimétrica no hay problema de distribución de las claves o de administración de las claves. No hay que hacer ninguna gestión porque cada pareja de emisor-receptor usa una llave pública y cada uno tiene una llave privada. Entonces no es tema ese hecho de que ya se estaban haciendo casi exponenciales las cantidades de claves para comunicar cualquiera con cualquiera. Aquí no. Si tengo n personas y necesito establecer n comunicaciones, lo puedo hacer con n claves, una por persona, una pública y una por persona. Así que no está el problema de distribuir las claves, el problema de administrar las claves, no es tema. Y por último, si hubiera ese problema, que en el caso de las simétricas sí existe, lo administra un router o lo administra un servidor. No lo administra usted. Hasta aquí usted nunca ha visto estas cosas. Usted de repente sabe que está navegando en una página que dice que es segura porque está con SSL, ¿ah? y está con tal cosa y está con HTTPS. Entonces usted está tranquilo de que es seguro y que todas las cosas están encriptadas. Pero la encriptación la hace el navegador o el servidor al otro lado, o ambas cosas. ¿Ok? Así que no hay problema. Mire, la criptografía asimétrica soporta firma digital y aceptación. En cambio, la criptografía simétrica no soporta firma digital. Yo no puedo con criptografía simétrica garantizar que quien envió el mensaje es quien dice ahí que lo envió. O sea, a mí me llega un mensaje que dice Presidencia de la República y yo, para saber si realmente será la Presidencia de la República, puedo ir a ver cuál es la firma pública del Presidente de la República y si esa firma coincide con la firma del documento. Eso se puede ver en un buen lector de archivos PDF, por ejemplo. Se puede ir y verificar que la firma es de la persona que dice que firma. Y si no, me avisa, sabe que hay una inconsistencia entre la firma que trae este documento y la firma que tiene la Presidencia de la República. Y ahí yo puedo dudar y decir, no, parece que me están haciendo tonto. Bueno, en el caso de criptografía asimétrica, esta criptografía que tiene dos llaves sí soporta firma digital y aceptación, que es otro tipo de timbre, una especie de timbre de que, oye, yo soy auténtico.
La criptografía asimétrica es un poco más lenta. Es un poco más lenta porque hay más procesamiento, porque entran en juego, y lo vamos a ver ahora, entran en juego unos asuntos llamados funciones hash, que son unas funciones que calculan algo, entonces tiene más pasos. La criptografía asimétrica, y en particular aplicada a una firma digital, tiene muchos más pasos que la criptografía común y corriente. La común y corriente ya era buena, la de Julio César ya era buena, pero obviamente mucha gente ya empezó a descubrir cómo simplemente cambiaba la letra y empezaron a sofisticar esto. Y hoy día está suficientemente sofisticado y ya alguien va a descubrir cómo romper todas las claves, y por lo tanto van a tener que inventar algo aún más potente, aún más potente. Lo que tenemos hoy es bastante potente, ¿eh? Vamos a ver incluso que ya hace un rato que deberíamos estarle pidiendo a nuestra autoridad que hiciera las elecciones, las votaciones se hicieran de manera electrónica. Hace rato que deberíamos estar haciendo eso y saldría muy barato. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se va a gastar? Creo que lo mencionamos en la clase pasada, antepasada. ¿Cuánto se va a gastar en el plebiscito del 25 de octubre? ¿Alguien lo sabe? Sí lo mencionaba, profe. Era una camioneta de billetes, pero no me acuerdo la cifra Era exacta. una camioneta de billete, pues. Bueno, yo se lo voy a recordar para que usted disfrute. 25.000 millones de pesos. Escucho bien, 25.000 millones de pesos. Con esa plata, nosotros le pagamos a los vocales, pagamos los arriendos, pagamos a las tropas que van a ir a cuidar, pagamos hasta las propagandas, viejo. ¿Has visto las propagandas? Bueno, la propaganda está pagada con esa plata y es plata tuya y mía. Entonces, yo creo que ya sería hora en que empezáramos a hacer votación electrónica. ¿Están los elementos suficientes a través de criptografía asimétrica para garantizar que nadie le va a cambiar el voto? Que si usted votó por A, B o C, ese voto va a permanecer en A, B o C forever. ¿Ya? Así que eso es posible garantizar. Aquí tengo un comparativo. Un comparativo. Entonces, en la criptografía simétrica, supongamos que yo voy a transferir 1.000 pesos de una cuenta a otra. Meto los 1.000 pesos, meto la cuenta y eso se cifra con una llave. Se cifra. Esta llave es la misma que tiene el receptor. El receptor previamente la compartieron. Ambos tienen la misma llave. Entonces lo que viaja no son 1.000 pesos de la cuenta tanto, sino que viaja esto. Eso no lo sabe interpretar nadie. Cuando llega acá esto, le aplica la misma llave y descifra esto y dice, oye, 1.000 pesos en la cuenta tanto. Esa era la simétrica. Es la misma llave que está arriba. De hecho, tiene el mismo color para que usted no se confunda. Abajo tenemos la opción de la criptografía asimétrica. Los 1.000 pesos en la cuenta tanto entran y se cifran con una llave y quedan convertidos en esto. ¿Ok? Son llaves distintas. Son llaves distintas. Y el que está acá, toma este mensaje que llega aquí y le aplica esta llave de descifrado. Y es una llave de descifrado. Esta es una llave de cifrado y esta es una llave de descifrado que logra descifrar y logra convertir lo que llegó en esto otro. Esta es más compleja porque esta llave de acá es solo para cifrar. Si trata de descifrar no da lo mismo. Y esta es solo para descifrar y si trata de cifrar no le da lo mismo. Pero usada de esta forma funciona perfecto. Dos llaves diferentes es más difícil, chiquillos, capturar dos llaves que capturar una. Es mucho más difícil. Además que cuando tú capturas la llave no es como en el caso de estas llaves de candado, en que tú llegues y la tomas y la pones no, hay muchas puertas, muchos candados que abrir. Entonces tú tendrías que entrar a probar esta llave en todos los candados posibles
Y eso te va a tardar los 3 años, los 10 años, los 50 años, y por lo tanto te vas a terminar aburriendo. ¿Ya? El ladrón de verdad y el ladrón cibernético intenta robar donde le es más fácil robar, donde le es muy complicado, lo intenta un rato y después lo bota. No sigue. Tenemos que usar esa característica de nuestros ladrones cibernéticos. Ok, aquí está la explicación más simple que yo encontré. Me pareció genial. Por favor, intente concentrarse, porque así como tan fácil no es, pero una vez que uno lo entiende, se da cuenta que es súper fácil. Mire, Bob, que es Roberto, y Alicia, Bob y Alice, mantuve los nombres. Esto está extraído de un documento de Cisco. Bob y Alice poseen cada uno un candado con su respectiva llave. ¿Ok? Supongamos que Bob está a un lado, tiene un candado con una llave, y Alice está al otro lado y tiene un candado con una llave. Cada uno tiene su candado con una llave. Alice le quiere enviar un mensaje secreto a Bob. Tiene la intención de enviarle un mensaje secreto. Pero antes de enviarle el mensaje secreto, se pone de acuerdo con él. Lo contacta y le pide que envíe su candado. Le dice, oye Bob, ¿me puedes enviar tu candado, por favor? Abierto, no cerrado, abierto. No me mandes la llave de tu candado. Mándame el candado abierto adentro de una caja. ¿Ok? ¿Ok? Y esa caja, para que nadie la abra, para que nadie la intercepte, ciérrala por favor con el candado que yo te mandé y que te lo mandé ayer. Ayer ya te mandé el candado yo. Te lo mandé abierto también, se lo mandó antes. O se juntaron y se lo pasó. Entonces Bob mantiene su llave, se la deja a él, se deja su llave y en una caja mete adentro de la caja su candado, pero abierto, no cerrado. Cierra la caja y le pone el candado que Alice le había mandado a él antes, se lo había mandado abierto también. En el momento en que él lo cierra, ya no puede abrir la caja él. Ya no la puede abrir porque el candado que está afuera es el de Alice, pero adentro de la caja va su candado y va abierto. Va abierto. Es un mensaje que le manda él a Alice para que Alice pueda trabajar. Bien, cuando Alice recibe esta caja, abre el candado con su llave, porque el candado que viene afuera es el de ella. Y por lo tanto ella mete su llave, lo abre, escribe el mensaje secreto que quiere mandar, lo guarda en la caja. Ahora ella pone su candado abierto adentro de la caja, junto con el mensaje, lo pone abierto y cierra la caja. Y para cerrarla le pone el candado que venía en la caja, que es el candado de Bob. Ese candado venía abierto, venía en la caja. Así que le pone el candado de Bob y lo manda. Cierra la caja y ya no la puede abrir. Ahora le pasa a ella. Ya no la puede abrir porque el candado que está afuera, cerrado ahora, es el de Bob. Contiene su mensaje y su candado abierto. Envía la caja a Bob. Cuando Bob recibe la caja, usa su propia llave para abrir el candado, porque el candado que viene afuera es el de él ahora. No es el de Alice, es el de él. Saca el mensaje. Y adentro de la caja viene el candado de Alice abierto. Viene para cuando él quiera mandarle una nueva respuesta. Entonces, para enviar una respuesta segura, Bob guarda el mensaje en la caja, pone su candado abierto adentro y cierra la caja por fuera con el candado de Alice, que venía en la caja y venía abierto. Luego envía la caja y así se repite esta historia. Fíjense que el mensaje va guardado adentro y hay un capullo que lo protege afuera y la única persona que puede abrir el capullo es quien tenga la llave del capullo y en la llave la tiene el destinatario a quien va dirigido porque el capullo viene con una llave, con un candado, perdón, que corresponde y se abre solo con la clave privada del destinatario. Si usted lee con calma esta explicación simple, se va a dar cuenta que es bastante simple, pero es tremendamente potente. Porque efectivamente, mientras la caja va viajando,
solo la puede abrir el destinatario y cuando la abre, adentro viene un mensaje y viene el candado de la persona que le mandó el mensaje. Para cuando yo mande un mensaje ahora y se lo mande a esa persona, voy a poner ese candado que venía abierto, lo voy a poner afuera. Y le voy a mandar a mi candado abierto adentro para cuando esa otra persona quiera mandarme un mensaje, usa mi candado por fuera y esa persona va a incluir su candado adentro abierto. Para mí, esta explicación es genial. Es genial, es sencilla, no tiene mayores complicaciones y es muy ajustada a lo que se hace con estas dos llaves. Con estas dos llaves. Usted ya está comprendiendo que para Bob o para Alice conversar con otra persona tiene que tener su propio juego de candado y su propio juego de llave. Por supuesto que sí. La idea es esa. La idea es que no utilice el mismo juego de llave o juego de candado que posee el otro, sino que utilice su propio juego de candado y juego de llaves con cada uno de sus destinatarios. Eso sí. Muy bien, esta es la criptografía asimétrica. Firma digital. ¿Qué es la firma digital? La firma digital de un documento, yo tengo un documento, un Word, un PDF, y quiero ponerle una firma digital que garantice que soy yo el que escribió ese documento y que esa firma lo acompañe en todo momento y que quien abra el documento puede ir a ver y decir, ¿quién firmó esto? Y que aparezca yo. Si ahí aparezco yo es porque yo fui. Nadie puede poner una firma digital mía, sino solo yo. Ese es el concepto. La firma digital de un documento es el resultado de aplicar un algoritmo matemático llamado función hash a su contenido. Observe, mire de qué se trata. O sea, yo escribo un documento, un Word, le aplico un algoritmo matemático al Word y ese algoritmo me genera un documento que lo va a agregar al Word que yo hice. Lo va a agregar, lo va a pegar en alguna parte y eso se hace a través de una función hash. ¿Ok? ¿Qué es lo que es una función hash? Bueno, es un método de criptografía que asegura la integridad de los datos y la identidad del remitente. Como yo le expliqué, asegura que si ahí dice que lo escribió Andrés Paiva y la firma es de Andrés Paiva, entonces usted tiene suficientes razones para pensar que es verdad que lo escribió Andrés Paiva. ¿Ya? Es una función matemática que le asigna a su entrada un valor dentro de un conjunto finito, o sea, un valor X, algún valor. ¿Y qué cosas se usa? Bueno, se usan en muchas aplicaciones y lo que más se usa es para firma digital. La función hash se usa muchísimo en firma digital. Mire, ahí le doy un ejemplo clásico de una función hash. Este es muy sencillo. X mod 3, mod 37. La función mod es la función que calcula el resto. El resto. O sea, si X vale 37, 37 mod 37 es 0, porque 37 dividido por 37 es 1 y sobra 0. Esta función mod es la que entrega lo que sobra. Lo que sobra. La función hash se puede aplicar sobre un texto que se quiere enviar. ¿Ok? Aparte de calcula algo con el texto, encripta el texto con una llave privada. Lo encripta para que el destinatario lo pueda desencriptar. Pero calcula algo. ¿Saben qué calcula al aplicarla sobre el texto? Calcula una especie de resumen con una cadena de caracteres fijo. Imagínense que yo tengo un texto y calculo algo con una función y ese algo lo guardo en una cadena de caracteres. Imagínense que voy a usar 26 caracteres, 26 en mi cadena, mi resumen.
Y lo que voy a hacer yo con mi función hash, esta es una función de verdad, voy a contar cuántas letras A tiene mi texto. Imagínense que tenga 140. Listo. En el primer número pongo un 140. Dije que voy a poner 26 números. Cada número, cada uno de los 26, representa la cantidad de letras que hay en el texto. Entonces, si yo encontré con mi función hash, analicé el texto y encontré 120 letras A, mi primer número es 120. ¿Cuántas letras B encontré? Mira, encontró 70. 70 el segundo. ¿Cuántas letras C? 18, etc. Y armo mi tabla de 26 dígitos, la armo con la cantidad de letras que viene de cada dígito. ¿Ya? Perdón, la cantidad de dígitos que viene de cada letra. Entonces, yo puedo armar una especie de resumen y lo calculo así. Lo calculo y este texto que yo hice, que se encriptó, más el resumen que yo calculé, ambas cosas se envían juntos para el otro lado. Ambas se envían. Se envía el texto encriptado y además se envía el resumen. Este resumen de 26 dígitos. Cuando el receptor recibe el texto que está encriptado, lo desencripta con una llave pública, no hay ningún problema, y además, como lo desencripta y ahora tiene el texto original, aplica la misma función hash y obtiene el resumen. Obtiene el resumen. Luego compara el resumen que él obtuvo con el resumen que venía en el texto original y tienen que ser idénticos. Si no son idénticos, alguien intervino el mensaje. Esa es la lógica de una función hash y de una firma digital. Esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, hay un texto. Imagínense la receta secreta del pastel de menta de la mamá. Hay un texto. El texto, yo aplico una función hash, que esta función hash hace dos cosas. Una, encripta el texto. Aquí está. Y la otra es que calcula una especie de resumen. Un resumen podría ser cuántas letras de cada una de las letras del abecedario están en este texto. Listo. Encripta el texto y calcula el resumen. El resumen se adosa, resumen o reseña, se adosa al documento. Viaja el documento encriptado más el resumen, viajan a la red. Fíjese que llega acá, llega al remitente, perdón, al destinatario, llega el texto con el resumen, texto encriptado y resumen, llegan, aquí está. Llega el texto encriptado y el resumen y yo lo desencripto, aquí debería decir encriptado, no, me faltó. Lo desencripto, ahí está, y al desencriptarlo, yo tengo la reseña, tengo el resumen y tengo el texto. Con el texto, yo le aplico la misma función hash que le aplicaron acá, ambos la tenemos, le aplico la misma y obtengo un resumen. El resumen que yo obtuve al llegar el documento, lo comparo con el resumen que venía adosado al documento. Si corresponden, entonces el documento no sufrió alteraciones. Si corresponden, el documento no sufrió ninguna alteración y por lo tanto puedo suponer, primero, como venía encriptado, que me llegó lo que me tenía que llegar y nadie lo vio. Y segundo, que nadie lo intervino, porque si alguien le cambia una letra al documento, el resumen que yo voy a hacer aquí no va a ser igual al resumen que venía. Y por lo tanto va a gritar, que no corresponde. Así que esta es una forma muy buena de verificar que algo que llegó tal cual como salió al otro lado. Tal cual como salió. Así llegó. ¿Ok? ¿Cuál es el ideal? El ideal de los ideales. ¿Qué criptografía ocupo? ¿Asimétrica?
o la asimétrica? ¿Cuál de las dos ocupo? Esa es una buena pregunta, ¿ya? Una muy buena pregunta. Mire, el ideal es que yo utilice una criptografía híbrida. Algo que tome lo mejor de ambas. Lo mejor de ambas. Por ejemplo, en este sentido, tomando lo mejor de ambas, la firma digital es una de las cosas que más se acerca a un híbrido seguro. Es rápido, pero es íntegro. Las mejores aplicaciones de criptografía, y que ahí abajo menciono varias, las mejores aplicaciones de criptografía combinan algoritmos simétricos y asimétricos. Imagínense que aparezca Vigenère en conjunto con alguno de estos. Y tengo entonces un algoritmo simétrico y un algoritmo asimétrico trabajando juntos. ¿Ok? Con una combinación, las claves simétricas se... miren, con la combinación las claves simétricas son algo efímeras. Son efímeras, son un poco simples. Y como la clave simétrica es la misma en recepción y en emisión, entonces son muy factibles de encontrar. ¿Ya? Las claves simétricas se utilizan cuando yo hago bloques de encriptación, no de a una sola palabra. Cuando yo hago muchos bloques, ahí puedo usar clave simétrica y es difícil que me lo pillen. Pero si estoy usándola en pequeñas palabras, lo más probable es que me descubran cuál es mi clave con la que yo estoy trabajando y me descifren todos los mensajes que yo mando. Tengo que tener cuidado. Las claves asimétricas se usan para envolver a las claves simétricas. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? Entonces usted puede usar una clave simétrica que sea la misma en el emisor y la misma en el receptor, siempre que use otra clave y que envuelva por fuera con ese capullo que yo le digo, que use esa clave que envuelve por fuera a un texto que está encriptado. No importa si el texto está encriptado con una clave simétrica. Esto significa que el emisor lo encriptó con una clave y el receptor lo va a desencriptar con la misma clave. No importaría si eso ocurre mientras usted le ponga por fuera una nueva clave, que es una clave del tipo asimétrica. ¿Ya? Lo mismo ocurre para encriptar datos creando firmas digitales. Y eso se hace con una función de estas funciones hash, que son funciones un poco complicadas y que hacen un análisis de los textos que se van a mandar y generan una cadena de números única, ¿ya? Que es la que se verifica cuando llega el dato al otro lado y yo la verifico también. En el caso de las criptografías, si yo uso claves públicas, que como su nombre lo dice, son públicas, andan dando vuelta y yo podría tener acceso a una clave pública, pero están protegidas al engaño si yo les agrego un certificado digital. Y un certificado digital es una firma en que lo envuelve y le dice quién es el propietario, quién es el dueño de esto. Ahí se torna un poco más sólida la clave pública. O sea, es pública, pero el dueño es tal persona y por lo tanto yo puedo tener una clave privada para poder abrirla. Le vuelvo a insistir, todas estas cosas ocurren detrás de nosotros y nosotros no estamos preocupados de cómo se hace esto, ¿ya? Pero ocurren detrás de nosotros y ocurren en los servidores, ocurren en los routers, en algunos equipos de comunicación que son muy sofisticados, ocurre toda esta identificación de quién envió y quién recibió. Hay unas autoridades, hay unas empresas, se les llama autoridades de confianza, hay empresas que firman certificados digitales, ¿ya? O sea, usted puede contratar un certificado digital que usted está absolutamente seguro que es de alguien. Mire, en Chile para usar la factura digital, la factura electrónica, usted tiene que firmarla con un certificado digital.
¿De dónde saco yo ese certificado digital? Bueno, en el caso mío yo se lo compré a Acepta. Acepta.com es una de las empresas en Chile que emite certificados digitales. Y hay un certificado digital que tiene un número y que ellos tienen registrado que es mío, es de Andrés Paiva, de la empresa tanto. Entonces, cuando yo hago una factura, automáticamente el software le adosa mi certificado digital como firma digital. El que recibe la factura, que en el caso mío, mi factura es un archivo PDF, puede ir a ver quién firmó esa factura. Y el software, el Acrobat Reader de los PDF, le muestra y le dice, mire, esta factura viene con una firma que la hizo acepta.com y es una firma del señor Andrés Paiva. Entonces, la persona que recibe esa factura tiene algún grado de certeza que el documento se lo envié efectivamente yo y no es otra persona que está enviando una factura con la idea de que se la paguen y se está haciendo pasar por mí. Se está haciendo pasar por mí. Si la factura que reciben ellos, un PDF, no viene con una firma mía, entonces ellos pueden suponer que es alguien que se está haciendo pasar por ellos y que quiere que le paguen esa factura y se la paguen a él en vez de que me la paguen a mí. Ese es un tema delicado. Es súper delicado y es mejor que exista ese certificado a que no exista. ¿Ya? La mayor parte de los software tienen listas previamente cargadas con estas autoridades de confianza, ¿ya? Y hay muchas autoridades de confianza en el mundo que su trabajo es como ser un notario. Dice, oiga, estuvo Andrés Paiva aquí y él me pagó un dinero y yo le emití un documento que es el documento que se va a adosar a los documentos que él quiere firmar. Entonces, yo certifico que es el señor que tiene este documento, es Andrés Paiva. Y yo le adoso el documento a los documentos que quiero enviar. No es complejo, es algo muy, muy sencillo. Tú dejas tu certificado digital en un directorio y después le avisas al programa que hace la factura que tu certificado digital está en tal parte. Y él automáticamente se lo incrusta a la factura electrónica, por ejemplo. Factura electrónica, no te crédito, no te débito. ¿Ok? Algunos protocolos híbridos, de estos que combinan claves simétricas con claves asimétricas y que son los más recomendados y son los más seguros. Ahí tenemos algunos de ellos. Estoy seguro que tú has visto algunos de estos, los has visto las siglas, tal vez no sabías de qué se trataban. Por ejemplo, tal vez el que más se ve es SSL, Secure Socket Layer. ¿Ya? Ese es tal vez el que más se ve, el que más da vuelta. Y hay uno que es abierto, que es de código abierto, que es OpenPGP. Vamos a ver inmediatamente quién es el creador y cómo anda eso. Hace rato que están hechas estas cosas. ¿Eh? Lo que pasa es que no se usaban demasiado porque Internet no era tan masiva. Pero hoy día que Internet es tan masiva, la verdad es que tú quieres tener algún grado de tranquilidad de que quien te mandó algo es el que te lo mandó y además quieres que lo que te mandó nadie lo haya podido ver. Entonces, un certificado digital que viene adosado al documento te dice a ti, ¿sabes qué? Este documento viajó por la red y nadie lo pudo ver. Y además, yo te certifico que el que te lo envió es tal persona. Esas dos cosas son tremendamente valiosas hoy en día en los negocios. Tremendamente valiosas. Muy bien. Aquí tenemos personajes, aplicaciones. Mire, a nivel de software, PGP, Pretty Good Privacy, hecha por Phil Zimmermann. Este es este señor, aquí está. Él trabajaba originalmente con equipos Sun Microsystem, sobre esas plataformas Unix. Él crea este software PGP, que es un software que le permite meter, incorporar, incrustar certificados digitales a los correos y a los archivos. Firma. O sea, yo puedo meterle a un PDF
mi firma digital con el PGP y es gratuito, es abierto, ¿ya? Hoy día es abierto. GNU-PG, es la iniciativa de PGP abierto, llamado el Open PGP. ¿Ya? Aquí está la sigla del Open PGP. Él creó el software PGP. Seguramente por mucho tiempo muchas empresas le compraron el software y así podían mandar sus correos con una firma digital o mandar archivos con una firma digital. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Uno, que lo encriptó y nadie lo pudo ver realmente. Uno. Dos, que le agregó la identidad y le dijo, este correo que dice que fue enviado por Andrés Paiva, aquí está el verdadero quien lo envió. ¿Y quién es? Andrés Paiva. Ah, me quedo tranquilo. Este archivo que te llegó y que dice que lo hizo Andrés Paiva, aquí está incrustado atrás. ¿Quién lo hizo? Andrés Paiva. Perfecto. Entonces, es súper valioso el software que hizo este hombre y hasta el día de hoy está totalmente vigente. Y hay una versión, como les digo, que es gratuita, que es GNU-PG, que es una licencia de código abierto. Está hecho por Free Software Foundation y esa es una versión de PGP gratuito y anda bien esta cosa. Fíjense que otra aplicación de criptografía y de certificados digitales y en particular de los sistemas híbridos, simétricos y asimétricos, es el voto electrónico. Y poquísimos países lo tienen. Poquísimos países lo tienen. ¿Ya? ¿Alguien tiene la idea, tiene en pensamiento por qué existiendo muy robustos sistemas de voto electrónico y de encriptación para voto electrónico, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué preferimos gastar 25 mil millones de pesos cuando podríamos gastar, yo le aseguro que podríamos gastar unos 1.000 millones de pesos? Unos 1.000 millones y no 25 mil millones. Estoy pensando en servidores potentes, estoy pensando en que igual va a haber que, van a tener que tener lugares en donde va la gente que no tiene internet. Hay gente que no tiene internet, entonces puede que haya que poner un carrito que se instale, mire, venga acá, ponga su clave única y vote. O sea, igual hay que gastar unas lucas. El día en que todo el mundo en la casa tenga internet estable y que no tenga que ir a ninguna parte, no sé cuánto se va a gastar en un buen servidor y en gente honrada que no manipule. Tal vez el problema es que como los votos llegarían a una base de datos, un informático podría ir y manipular los votos y cambiar todos los votos que digan rechazo por apruebo, los que digan apruebo por rechazo. Aleatoriamente podría hacerlo. Entonces, yo creo que tiene alguna complejidad. Yo creo que tiene alguna complejidad. ¿Ya? Muy bien. Pero yo creo que vamos para allá muy pronto. Muy pronto. Pago electrónico. Esto lo hacemos. Mire qué curioso. Manejamos plata de manera electrónica, encriptando con estas técnicas, y no manejamos votos de manera electrónica. ¿Cuál es más importante? Usted podría pensar, la plata es más importante, pero la plata sí funciona y con los votos no funciona. Bueno, yo les aseguro que el voto es más importante, porque el voto hoy es plata mañana. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si yo logro interceptar, desencriptar, algo muy difícil, un sistema de voto electrónico, yo podría asegurarme unas lucas mañana, porque imagínate que un candidato me dice, Andrés, intercepta esta cuestión y haz que el 60% de los votos sean para mí. Inventa algo y haz que eso ocurra. Y yo logro hacerlo, no me explico cómo, con todas estas tecnologías de encriptación que están detrás, yo lo logro y después entonces esta persona a mí me nombra ministro de ciencia o me da acciones de una empresa minera del Estado, etcétera. Entonces, puede que el voto sea más valioso que el pago. Sin embargo, el pago está
electrónico y el voto no. Y nadie habla de este tema. Tal vez, y esto ya es una elucubración mía, a lo mejor el voto electrónico que existe con estos software, con PGP, con encriptación, es tan seguro que es inviolable. En cambio, el voto de hoy día, el voto manual, es más violable. Ahí les dejo, les dejo la inquietud, chiquillos, porque realmente yo desconozco qué es lo que pasa en este tema de la votación electrónica. No, me niego a quedarme tranquilo de que vamos a gastar una cantidad tremenda de plata ahora. Después vienen elecciones de alcalde, después vienen elecciones de diputados, después vienen elecciones presidenciales y vamos a gastar una y otra vez muchísimo dinero. Dinero que no crea que usted que está. El dinero. Entonces, creo que podríamos gastar una fracción del dinero aplicando estas técnicas, estas tecnologías y teniendo los resultados además absolutamente a la hora que cierra. Cierra la última mesa y unos instantes después está el resultado listo, con precisión absoluta, sin contar votos, nada, el computador los cuenta. Bueno, ya llegaremos a eso cuando seamos un poquito más civilizados. Por ahora tenemos que conformarnos con la prehistoria nomás. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muy bien. Quiero cerrar ahí. ¿Qué les pareció el tema? Estamos con esto cerrando el tema de encriptación. Estamos cerrándolo. Estamos, ya no va más. Con esto cerramos la unidad 2. Y por lo tanto tenemos la prueba el próximo miércoles de lo que es la unidad 2, encriptación. Y cerramos con esto y después viene la unidad número 3 que se pone bastante interesante, la unidad número 3. Muy práctica pero también es algo decepcionante por las leyes que protegen hoy día y que aportan supuestamente más seguridad a los sistemas, a las redes. ¿Ya? Hay buenas leyes o digamos que hay leyes. Ya vamos a averiguar bien qué tan buenas son. Chiquillos, voy a terminar de grabar.